Hola, muy buenas tardes. Yo soy Edel Leonardo Flores Pérez, soy del grupo 2A16MBIS y el día de hoy les voy a presentar tres temas acerca de mi proyecto de investigación. Les voy a explicar de qué tratan, cómo se resuelven, cuáles son sus diferencias. Se les va a mostrar ejemplos y cómo resolver esos ejemplos. Nuestro primer tema a tratar o a entender o a explicar sería el tema de las variables estadísticas. Yo les voy a explicar cuál es una variable cualitativa, cuál es una cuantitativa, ordinales, nominales y discretas. Bueno, en este tipo de variables, las dos principales serían la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cuantitativa lo único que va a expresar son cantidades, mientras que la variable cualitativa tiende a expresar cantidades o categorías. Ejemplos de lo que es una variable cuantitativa o una variable cualitativa. Cuantitativa expresa cantidades, como cual, por ejemplo, puede ser edad, peso, gordura, tras que la cualitativa expresa cantidades o categorías. Por ejemplo, el número de personas que tienen los ojos de color cafés, que los tienen de color verdes, que los tienen borrados. Y esa es la principal diferencia entre las dos, que una expresa cantidades y la otra expresa categorías. Dentro de estas dos variables también tenemos otras dos variables, que por ejemplo en la cuantitativa llega a ser continua y discreta. La continua solo toma un valor en un intervalo dado, por ejemplo lo que es el ingreso, la talla, el peso, etc. Mientras que la discreta toma solo ciertos valores, por ejemplo número de trabajadores de un trabajo, de oficina, o números de alumnos por escuela. Variables cualitativas también tienen dos subsecciones, por ejemplo tienen la ordinal o la nominal. La ordinal tienen un orden predeterminado, por ejemplo el nivel de estudio, el estrato económico o la categoría de ocupación, mientras que la nominal no tiene ni un orden determinado, por ejemplo sería el sexo, ocupación, condición de empleo, etc. Y como pueden ver, allí ya son 6 categorías del mismo tema, de las mismas variables. Nuestro siguiente tema a ver sería la frecuencia tabla sencilla. Tabla de frecuencia sencilla, perdón. ¿Qué es una tabla de frecuencia sencilla? Dirán. Una tabla de frecuencia sencilla es una herramienta básica en el mundo de la estadística que organiza todos los datos de un conjunto, mostrando cuántas veces ocurre cada valor o categoría, facilitando su análisis y compresión. Estas tablas de valores sencillas, de frecuencia sencilla, cuentan con distintos tipos de elementos principales, tales como son valores de categorías, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y también frecuencia relativa acumulada. Esta tabla nos ayuda a organizar grupos y con qué frecuencia se hace cada cosa. Como por ejemplo, pongamos que nos dan un dato de 10 estudiantes de sus edades que rondan entre los 15 a los 18 años. La tabla de frecuencia nos ayuda a organizar estos datos y saber con exactitud qué alumno tiene qué edad, cuántos alumnos tienen la misma edad o qué alumno es diferente. Porque por ejemplo puede haber de que solo un alumno tenga 18 años, 2 tengan 17, 3 16 y 4 15, y para eso nos ayuda la tabla de frecuencia, para acomodar datos de grupos grandes. Nuestro siguiente tema a tratar va a ser el tema de la media, mediana y moda, que son 3 datos medios que sirven para demostrar el punto intermedio de un grupo de datos acumulados. La media, ¿qué es la media? La media es el promedio normal. ¿Qué quiere decir? Que se suman todos los datos y se divide entre el número de datos, entre el total de datos. Por ejemplo, si tenemos 15 datos de diferentes edades, lo que se hace es que se suman todos esos datos, todos esos números, todas esas edades, y el número total se divide entre el número total de datos, como por ejemplo 15. ¿Qué es la mediana? Como su nombre indica, es el número que queda exactamente en medio de la lista cuando los acomodas de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un grupo de datos totalmente desacomodado o salteado, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo,
agarras los datos y los vas analizando y vas poniendo en limpio el número de menor a mayor. Y justo el dato que se quede en medio, esa va a ser tu mediana. Y por último es la moda. ¿Qué es la moda? Es similar a la mediana, pero diferente. La moda es el número de más veces que se repite en la lista. Por ejemplo, en el mismo caso, que ya tengamos ordenado los números de menor a mayor, que ya hayas sacado tu mediana, entonces lo único que tienes que hacer es contar que tengas en el mismo grupo de 15 datos, que tengas, por ejemplo, que un estudiante tiene nada más 18 años, que 2 tengan 17, que 3 tengan 16 y que 5 o 4 tengan 15. Entonces, como el 15 es el número que mayor se repite, entonces por ende tu moda es 15. Y así de sencillo se saca la moda.